pública de la Biblia. Qué bueno que podamos hacer este recorrido juntos leyendo la palabra de Dios. Y hoy vamos a comenzar con el Salmo 33. Y me encanta porque es un salmo de alabanza a Dios que va reconociendo cómo Dios creó todo el universo y en el final dice: nosotros confiamos y depositamos nuestra esperanza en Dios, que Él es nuestra ayuda, Él es nuestro escudo, en Él nos ponemos contentos y podemos confiar en ese amor inagotable de Dios. Podemos hacerla también nuestra esta declaración. En Números capítulo 3 continuamos leyendo la historia del pueblo de Israel y cómo Dios llama a todos los levitas y los nombra como sacerdotes de su pueblo. Y hace un registro también de quiénes son todos estos levitas. Y en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 9, no llegamos ni a leer un capítulo completo, es desde el versículo 18 hasta el 62, pero Jesús nos da mini relatos de un montón de enseñanzas y cosas que sucedieron y que comienza con una charla que tiene con sus discípulos preguntándoles qué es lo que dice la gente acerca de él y Pedro haciéndole esa gran confesión: vos sos el Mesías. Luego está la transfiguración, Jesús anuncia 2 veces su muerte, sana a un endemoniado, les dice quién es el más importante en el reino de él y concluye con una parte muy especial cuando la gente se le acercaba y le decía: Jesús, yo también te quiero seguir. Él decía: bueno, hay un costo por seguirme a mí. Pero ánimo, que Dios hoy nos quiere hablar, hoy Dios nos va a hablar a través de la lectura pública de la Biblia, así que abracemos lo que Él nos quiere decir hoy. Comenzamos. El libro de Salmos, capítulo 33. Que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarle. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. ¡Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia! El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. El libro de Números, capítulo 3. Esta es la descendencia de Aarón y de Moisés, como quedó registrada cuando el Señor le habló a Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón eran Nadab, el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar.
Estos hijos de Aarón fueron ungidos y ordenados para ministrar como sacerdotes. Pero Nadab y Abiú murieron en la presencia del Señor, en el desierto de Sinaí, cuando quemaron ante el Señor una clase de fuego diferente a la que Él había ordenado. Ya que ellos no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar quedaron para ministrar como sacerdotes junto con su padre Aarón. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Llama a los de la tribu de Leví, que pasen adelante y preséntalos al sacerdote Aarón para que sean sus ayudantes. Servirán a Aarón y a toda la comunidad en el desempeño de sus deberes sagrados dentro y alrededor del tabernáculo. También cuidarán de todo el mobiliario de la carpa sagrada y servirán en el tabernáculo en representación de todos los israelitas. Designa a los levitas como ayudantes de Aarón y de sus hijos, porque de entre todo el pueblo de Israel, ellos fueron dedicados para este propósito. Nombra a Aarón y a sus hijos para que lleven a cabo los deberes del sacerdocio. Pero toda persona no autorizada que se acerque al santuario será ejecutada. El Señor le dijo a Moisés: Mira, yo he escogido de entre los israelitas a los levitas para que sirvan como sustitutos de todo primer hijo varón del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí, porque todos los primeros hijos varones son míos. El día que herí de muerte al primer hijo varón de cada familia egipcia, aparté para mí a todo primer nacido de Israel, tanto de personas como de animales. Ellos son míos. Yo soy el Señor. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto de Sinaí y le dijo: Registra los nombres de los miembros de la tribu de Leví por sus familias y clanes. Anota en una lista a cada varón de un mes o más. Entonces Moisés los anotó tal como el Señor le había ordenado. Leví tenía 3 hijos llamados Gersón, Coat y Merari. Los clanes descendientes de Gersón llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Libni y Simei. Los clanes descendientes de Coat llevaban el nombre de 4 de sus descendientes, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los clanes descendientes de Merari llevaban el nombre de 2 de sus descendientes, Mali y Musi. Estos eran los clanes de los levitas, anotados según sus grupos de familia. Los descendientes de Gersón estaban constituidos por los clanes descendientes de Libni y Simei. Entre los gersonitas había 7,500 varones de un mes o más. Se les asignó el área occidental del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes gersonitas era Eliasaf, hijo de Lael. Estos 2 clanes eran responsables de cuidar el tabernáculo, la carpa sagrada con sus cubiertas y la cortina de la entrada, las cortinas del atrio que rodeaban el tabernáculo y el altar, la cortina a la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los descendientes de Coat estaban constituidos por los clanes descendientes de Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Entre los coatitas había 8,600 varones de un mes o más. Ellos eran responsables de cuidar el santuario y se les asignó el área sur del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes coatitas era Elisafán, hijo de Uziel. Estos 4 clanes eran responsables de cuidar el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los diferentes objetos utilizados en el santuario, la cortina interior y todos los accesorios relacionados con su uso. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, era el administrador principal a cargo de todos los levitas, con la responsabilidad particular de la supervisión del santuario.
Los descendientes de Merari estaban constituidos por los clanes descendientes de Mali y Musi. Entre los meraritas había 6,200 varones de un mes o más. Se les asignó el área norte del tabernáculo para su campamento. El jefe de los clanes meraritas era Suriel, hijo de Abiail. Estos dos clanes eran responsables de cuidar la estructura que sostenía el tabernáculo, los travesaños, los postes, las bases y todos los accesorios relacionados con su uso. También eran responsables de los postes del atrio y de todas sus bases, estacas y cuerdas. Delante del tabernáculo, hacia el oriente, por donde sale el sol, estaba el área reservada para las carpas de Moisés y las carpas de Aarón y sus hijos. Ellos tenían la máxima responsabilidad sobre el santuario en nombre del pueblo de Israel. Todo el que no fuera sacerdote o levita y se acercara al santuario sería ejecutado. Cuando Moisés y Aarón, por orden del Señor, contaron los clanes de los levitas, el número total de varones de un mes o más de edad llegó a 22,000. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Ahora cuenta a todos los primeros hijos varones que hay en Israel de un mes o más, y anota sus nombres en una lista. Los levitas tienen que ser apartados para mí, como sustitutos de todo primer hijo varón de Israel. Yo soy el Señor. Los animales de los levitas también serán apartados para mí, como sustitutos de la primera cría de los animales de la nación entera de Israel. Entonces Moisés contó a los primeros hijos varones del pueblo de Israel, tal como el Señor le había ordenado. El número de los primeros hijos varones de un mes o más llegó a 22,273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Toma a los levitas como sustitutos de los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Toma también los animales de los levitas como sustitutos de las primeras crías de los animales del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a mí. Yo soy el Señor. Los primeros hijos varones de Israel superan al número de levitas por 273. Para rescatar a esos primeros hijos varones que exceden, recoge 5 piezas de plata por cada uno de ellos. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Entrega la plata a Aarón y a sus hijos como precio de rescate de los primeros hijos varones que exceden al número de levitas. Entonces Moisés recogió la plata por el rescate de los primeros hijos varones de Israel que superaron al número de levitas. Reunió 1,365 piezas de plata como pago por los primeros hijos varones de Israel. Cada pieza pesa lo mismo que el ciclo del santuario. Así que Moisés les dio la plata del rescate a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor le había ordenado. El Evangelio según Lucas, capítulo 9. Cierto día, Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos, y les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy? Bueno, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, y otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Pedro contestó: Tú eres el Mesías, enviado por Dios. Jesús les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era él. El Hijo del Hombre tendrá que sufrir muchas cosas terribles. Será rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces dijo a la multitud: Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor,
tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes o destruyes a ti mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán sin antes ver el reino de Dios. Cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña para orar. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente. De repente aparecieron 2 hombres, Moisés y Elías, y comenzaron a hablar con Jesús. Se veían llenos de gloria y hablaban sobre la partida de Jesús de este mundo, lo cual estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Pedro y los otros se durmieron. Cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres de pie junto a él. Cuando Moisés y Elías comenzaron a irse, Pedro, sin saber siquiera lo que decía, exclamó: ¡Maestro! ¡Es maravilloso que estemos aquí! Hagamos 3 enramadas como recordatorios. Una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pero no había terminado de hablar cuando una nube los cubrió, y mientras los cubría, se llenaron de miedo. Entonces, desde la nube, una voz dijo: Este es mi hijo, mi elegido. Escúchenlo a él. Cuando la voz terminó de hablar, Jesús estaba allí, solo. En aquel tiempo, no le contaron a nadie lo que habían visto. Al día siguiente, después que bajaron del monte, una gran multitud salió al encuentro de Jesús. Un hombre de la multitud le exclamó: Maestro, te suplico que veas a mi hijo, el único que tengo. Un espíritu maligno sigue apoderándose de él, haciéndolo gritar. Le causa tales convulsiones que echa espuma por la boca, lo sacude violentamente y casi nunca lo deja en paz. Le supliqué a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron hacerlo. Gente corrupta y sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes y soportarlos? Entonces le dijo al hombre: Tráeme a tu hijo aquí. Cuando el joven se acercó, el demonio lo arrojó al piso y le causó una violenta convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno y sanó al muchacho. Después lo devolvió a su padre. El asombro se apoderó de la gente al ver esa majestuosa demostración del poder de Dios. Mientras todos se maravillaban de las cosas que él hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Sin embargo, ellos no entendieron lo que quiso decir. El significado de lo que decía estaba oculto de ellos. Por eso no pudieron entender y tenían miedo de preguntarle. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban, así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego les dijo: Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. El más insignificante entre ustedes es el más importante. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo. No lo detengan. Todo el que no está en contra de ustedes
está a su favor. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que siguieron de largo hacia otro pueblo. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen cuevas donde vivir, y los pájaros tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: Ven, sígueme. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tu deber es ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo: Sí, Señor, te seguiré. Pero primero deja que me despida de mi familia. El que pone la mano en el arado y luego mira atrás, no es apto para el reino de Dios.